Nos acompaña a esta hora Caridad Vela, ella es secretaria de Comunicación de la Presidencia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, buenas tardes, mucho gusto saludarte y aunque sea un día tarde, desearte un feliz día del periodista. Muchísimas gracias. Y feliz año también, porque no hemos podido saludarnos desde el año pasado. También. Feliz año y feliz Día de Reyes. Así es, todo de una sola vez. Bueno, conversando sobre las vacunas que están por llegar y según entiendo llegarán el 18 de este mes o empezarán a llegar el 18 de este mes al Ecuador. Las primeras 50,000, que ya lo hemos conversado, hemos dicho de que es una cantidad mínima realmente y que solo llegará a unas pocas personas. Pero, sin embargo, ¿cuándo va a iniciar la administración de estas vacunas que entrarían el 18? Inmediatamente, Gisela, las vacunas empiezan a llegar a partir del día 18. Vamos a recibir entregas semanales de vacunas y no se va a detener hasta que terminen de llegar todas las vacunas que el gobierno ecuatoriano ha comprado. Y la distribución de las vacunas inicia inmediatamente. Como tú sabes, en primera línea están los profesionales de la salud que están atendiendo en los hospitales a toda la gente relacionada con COVID. Están los policías, los militares, todas las personas que están actuando en primera línea, y a eso se suman los ecuatorianos que están en asilos geriátricos y las personas que los atienden. Eso va a ser lo primero que atendamos y de ahí partimos para seguir esparciendo al resto de la población, obviamente teniendo ciertas prioridades, ¿no? Ya se había anunciado también, Caridad, que en marzo llegarían 2 millones de vacunas adicionales de la casa fabricante Pfizer. También se ha negociado otra compra de 2 millones más, 2 millones de dosis más de vacunas con la misma casa fabricante, y paralelamente a eso, pues entre marzo y junio se van a recibir más vacunas. Se hablaba de 18 millones de dosis, que quiere decir se podrá vacunar a 9 millones de personas. ¿Por qué la diferencia? Se dijo en un inicio que se iba a iniciar, que la primera parte de la vacunación sería a 10, 11 millones de personas. Hoy se dice que a 9 millones de personas. ¿Cómo se saca el cálculo de cuántas se van a vacunar? Hay una variación ahí que nunca va a ser posible dar un número exacto, sino hasta que se termine este proceso y podamos dar resultados mirando al pasado y a las estadísticas. ¿A qué me refiero con esto? Quienes no deben vacunarse, por ejemplo, las mujeres embarazadas o que estén en periodo de lactancia, o que planifiquen quedarse embarazadas en los siguientes 3 meses. Todas estas variables te van distorsionando un poco el hecho de que puedas dar una cifra exacta. También están las personas que tienen inmunodeficiencias, están las personas que tienen tratamientos de cáncer, están cierto tipo de condiciones que convierten a la vacunación o en riesgosa o en prohibida, o ciertos pacientes que consultarán con su médico privado para ver si de acuerdo a tal o cual dolencia les recomiendan ser vacunados o no ser vacunados. ¿También? Eso no nos permite que nosotros podamos decir de la población ecuatoriana, esta cantidad va a ser vacunada y esta cantidad no. También están los pacientes que ya han tenido COVID, también están los ecuatorianos menores de 18 años, pero que probablemente en estos 6 meses ya cumplen 18 años. Entonces siempre van a haber esas variables. Ahora, justamente el tema de los jóvenes. En Ecuador no se va a vacunar a los menores de 16 años. Mucha gente se confunde un poco. Dicen, ¿por qué no se los vacuna a ellos? ¿Qué riesgo tienen? Y no es ningún riesgo, sino que simplemente en ellos la enfermedad, pues no hay tanta probabilidad de muerte como en otros. Básicamente los pacientes, los ecuatorianos que tienen menos de 18 años tienen un sistema de inmunidad mucho más intenso, mucho más fuerte que los adultos. A mí también me llama la atención que a veces se hace una división fría y cortante a los 18 años cuando la situación orgánica y corporal de la gente no es exactamente igual. Sin embargo, en algún momento hay que trazar la línea, ¿no? Se sabe que hasta los 12 años es casi imposible que se contagien. A partir de los 12 a los 18 puede haber alguna probabilidad, pero sigue siendo muy leve. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es precautelar el hecho de seguir manteniendo dosis de vacunas hacia el futuro, porque los pacientes que no tienen 18 años todavía los van a tener en el lapso del próximo año. Y el proceso de vacunación, como tú sabes, nos va a tomar buena parte de este año. Ahora, yo recuerdo que en la última entrevista en la que estuve con el presidente Lenín Moreno y también con el ministro de Salud, usted también estaba presente, se habló de que había la posibilidad de que se deje que puedan el sector privado también comprar vacunas. Después se negó esa posibilidad y que se había hablado incluso con la Organización Mundial de la Salud de que era mejor que quienes se encarguen de el acceso a las vacunas sean los gobiernos. ¿Qué pasa en este momento? ¿Cómo está esa discusión? Bueno, no es una discusión, es una recomendación de la OMS a nivel mundial de que las primeras dosis, o sea, toda la primera etapa
de la vacunación a nivel mundial se la haga a través de los gobiernos. ¿Por qué? Porque primero estamos hablando de una vacunación masiva. Luego estamos hablando de que deben aplicarse 2 dosis a cada persona, entonces hay un proceso de trazabilidad que debe ser manejado con prolijidad casi quirúrgica, ¿no? La persona que se vacuna hoy, en 21 días tiene que aplicarse la segunda dosis de la misma vacuna. Ese proceso, además, implica que son los gobiernos los que compran las vacunas a las casas fabricantes y los gobiernos las distribuyen a la población gratuitamente. El momento que empieza a participar la empresa privada, primero se pierde la trazabilidad y el control. En una fase inicial, me refiero, cuando estamos todavía en la etapa masiva. Se pierde el control, se pierde la trazabilidad, no se puede seguir el ritmo del cuidado de todo el proceso de distribución de las vacunas para tenerlas a nivel nacional y tampoco se puede garantizar que el paciente vaya al mismo laboratorio privado que le vacunó la primera vez y que le ponga la vacuna de la misma dosis. Todos esos son controles que se van a llevar a cabo centralizados y esto no solamente sucede en Ecuador, está sucediendo en el mundo porque todos los gobiernos han acogido la recomendación de la OMS en este sentido. Sin embargo, en una segunda etapa, pasado este proceso inicial y cuando ya el Ministerio de Salud tenga implementado y comprobado el funcionamiento del sistema de recepción, distribución y vacunación, entonces se podrá compartir esto con la empresa privada y que, claro, la empresa privada con legítima intención funciona con fines de lucro, pero ahí sí ya cada paciente, cada ecuatoriano deberá decidir si es que quiere seguir el cronograma establecido por el Ministerio de Salud para recibir la vacuna gratuita o si prefiere anticiparse a ese cronograma y recibirla pagada, pero eso será en una segunda etapa. Y ese control del que está usted hablando es muy importante porque según decía el ministro Juan Carlos Ceballos, entiendo que la primera dosis inmuniza con el 62% y la segunda, que va 21 días después, pues inmuniza con el 95%, pero entre la una y la otra hay posibilidades de contagio. Entonces debe haber un control en ese proceso. Tiene que haber un control, tiene que haber un seguimiento de reacciones que pudieran darse a la primera dosis de vacuna y sobre todo lo que es muy importante, hay que educar a la ciudadanía de que en el proceso de la primera dosis hasta la segunda dosis no debe dejar de usar mascarilla. Todavía tiene el 50% de probabilidades de contagiarse, que claro, que es la mitad que el 100% que tiene en este momento, pero para que las cosas funcionen de la mejor manera y realmente sacarle provecho a esta dosis de la vacuna, la ciudadanía tiene que mantenerse usando mascarilla, manteniendo distanciamiento social también y limpiando las superficies que está tocando, el lavado de manos frecuente, incluso si es que es un paciente, si es que es un ecuatoriano que tiene un nivel alto de vulnerabilidad, debería continuar usando mascarilla incluso después de la segunda dosis mientras no se ha alcanzado esta inmunidad de rebaño. Esta inmunidad de rebaño, según dicen los expertos y según los estudios, pues en Ecuador debería ser de al menos del 55% de la población. ¿Cuándo cree usted que podríamos llegar a ese porcentaje? Esa es una muy buena pregunta, el 55% de la población. Yo pienso que si estamos hablando solamente de vacunación, deberíamos pensar siquiera en un semestre, pero también entrarían a formar parte de esa inmunidad de rebaño todos los pacientes y todos los ecuatorianos que ya se han contagiado, de tal manera que podría ser en un lapso menor de tiempo. Estamos contra el tiempo en este sentido, estamos corriendo contra lo que tenemos por delante para tratar de evitar que estos contagios nos pongan en una situación crítica porque no queremos llevar a eso. Entonces todos los procesos se van a manejar dentro de ese nivel de urgencia, pero también tomando todas las precauciones que se deben tomar, porque el manejo de la vacuna es un manejo muy prolijo, la administración y sobre todo el seguimiento, ¿no? Ahora, escuchaba yo a Juan Zapata, y creo que usted también se refirió al respecto, de que las restricciones que manejaron durante diciembre evitaron una catástrofe por la pandemia en el Ecuador. Hoy vemos que tanto Perú como Colombia están tomando medidas muy drásticas, han ido ya al confinamiento en Bogotá y en Lima, y muchos nos preguntamos aquí, ¿qué va a pasar? Definitivamente, sabemos que un decreto de excepción nuevo no se puede constitucionalmente implementar en el país. Sin embargo, se habló de que se iban a analizar algunas otras medidas legales para tomar decisiones un poco más drásticas. ¿Eso va a pasar o cree que no será necesario? Dios quiera que no, Gisela. Realmente las 2 semanas que estuvo vigente el estado de excepción ayudaron muchísimo porque sí se evitaron las aglomeraciones de los fines de semana de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos lleva a decretar este estado de excepción? Son las aglomeraciones que se dieron antes de esos fines de semana,
en espacios públicos por las fiestas de Quito a principios de diciembre, y luego ya empezaron las compras navideñas y todos estos comercios formales e informales a operar de una manera bastante incontrolable en cuanto a aglomeraciones. Pero hemos visto también situaciones que incluso dentro del estado de excepción han desafiado esta normativa. Por ejemplo, la celebración del partido de fútbol que se dio a fines de año, por ejemplo, una fiesta que se dio en Guayaquil el fin de semana pasado, donde se reunieron 2,000 personas y ninguno usaba mascarilla y hubo bebidas alcohólicas y hubo bastantes desmanes. No podemos dejar de pensar que esas 2,000 personas salieron de ahí en transporte público, probablemente a sus casas, a los centros comerciales, a los restaurantes, a las farmacias, y todos estos son focos infecciosos que tenemos en este momento caminando por todas las ciudades. Y esto estoy citando solamente fenómenos dados en Quito y en Guayaquil, pero esto sucedió a nivel país. Si bien se pudo contener muchísimo, también han habido desmanes. Entonces, de aquí al 18 de enero estamos todavía en un periodo crítico en cuanto a alta observación se refiere, porque no podemos descuidarnos para seguir precautelando el nivel de atención hospitalaria que somos capaces de ofrecer a la ciudadanía. ¿Cómo está eso ahora? Ya supuestamente algunos hospitales públicos en la capital estaban con camas UCI saturadas. Incluso había gente en espera. Sí, estamos en Quito, sobre todo hay camas UCI saturadas. Sin embargo, lo que estamos haciendo paralelamente es volviendo a activar lo que se tuvo activado en los meses de marzo, abril, mayo y junio del año pasado, que no es necesario activar todo. Recordemos, por ejemplo, que en Guayaquil en el mes de junio se habilitó un centro de exposiciones con camas hospitalarias cuando no se lo llegó a utilizar ni al 50%, porque, a Dios gracias, se logró contener la propagación del virus antes de eso. En Quito se hizo lo propio y también muchísimas camas quedaron sin utilizarse. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que el momento que nosotros lo que tenemos que hacer es estar listos para seguir activando esas camas adicionales de hospital que tenemos y esas camas de UCI que tenemos, el momento en el que vemos que sea necesario. Es decir, mientras hayan 2 camas libres en cada hospital, quiere decir que todavía tenemos disponibilidad. El momento que queda una cama libre en cada hospital, nosotros necesitamos empezar a activar los planes de emergencia para seguir incrementando esa capacidad de atención. Hablando de Guayaquil, justamente hoy el ministro de Salud negó el pedido que había hecho la alcaldesa Cynthia Viteri sobre la prohibición de ingreso, por lo menos a la ciudad de Guayaquil, dijo, si no es a todo el país, pues a gente que venía del Reino Unido. Parece que hay más preocupación en Guayaquil por lo que está pasando en este momento, por el alto número de contagios, y no solo eso, sino que de 3 muertes que se registraban diarias, se empezaron a registrar más de 7 muertes diarias. Y eso pues parece que les tiene preocupados a las autoridades. ¿Por qué no acceder a las medidas más drásticas que pide la alcaldesa? Bueno, primero porque si bien esa nueva cepa del virus, esa nueva mutación del virus se descubrió en el Reino Unido, hoy está en el Reino Unido, en 27 países de la Unión Europea, está en Israel, está en Estados Unidos, en Canadá, está en Chile. Entonces ya no se trata de cerrar el aeropuerto a los pasajeros que vienen del Reino Unido, que dicho sea de paso, no tenemos vuelos directos desde el Reino Unido ni a Guayaquil ni a Quito. Entonces habría que rastrear por qué vía del mundo, que puede ser Madrid, puede ser New York, puede ser Bogotá, Panamá, la ciudad que tú quieras, donde ese vuelo haga escala para traer pasajeros del Reino Unido a Quito o a Guayaquil. Entonces, en primer sentido, eso no tendría un resultado positivo. Estuve analizando las estadísticas y durante el mes de diciembre ingresaron 53 personas provenientes del Reino Unido por el aeropuerto de Guayaquil. Eso no es una cifra suficiente como para tomar una medida tan drástica, considerando sí que el Reino Unido sería el único país del mundo que tiene esta mutación del virus, lo cual esa ya no es la realidad. Por otro lado, lo que se está haciendo a nivel del Ministerio de Salud es que a todos los pasajeros que llegan al país, vengan de donde vengan, esta es una medida mucho más drástica, pero también más eficiente, vengan de donde vengan, tienen que traer una prueba PCR negativa. Y a todos ellos se les está haciendo una prueba PCR, tomada con 10 días de anticipación a su viaje. Y a todos se les está haciendo una prueba de antígeno rápida en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, de tal manera que cubrimos los 10 días, que es el periodo de incubación del virus, y tenemos doble seguridad y doble posibilidad también de detección si es que hay un contagio para los pasajeros que están visitando el país. ¿Desde cuándo está implementado esas medidas en el aeropuerto?
pero también está Alemania, está Reino Unido, que están entrando en confinamiento, algunos sectores de España también. Entonces, siempre habrá que seguirle tomando el pulso para ver en qué momento hay que presionar un poco más en estas medidas, pero consideramos que para lo que estamos viviendo este rato, esas son las adecuadas. ¿Ya se están implementando esas medidas en el aeropuerto? Es decir, ya se están exigiendo las dos pruebas, una, la PCR con 10 días con un máximo de 10 días negativa, y también la de antígenos que se hace en el mismo aeropuerto? Así es, exactamente. Puedo dar fe física, testimonial sobre eso, porque regresé de viaje hace 3 días y me hicieron la prueba en el aeropuerto y tuve que esperar los 15 minutos, ventajosamente. Le cuento que yo también regresé de viaje el día martes y a mí no me hicieron ninguna prueba. Yo entregué la mía negativa de PCR, eso sí, me la exigieron, pero a mí no me hicieron ninguna otra prueba. De México. Ya, México no está todavía en los países de riesgo. Ahora, esta medida que le anunció Juan Carlos Ceballos de esta mañana está vigente ya y se están haciendo las pruebas indistintamente. Bueno, esperemos que en general lo que entiendo es que las medidas podrían cambiar siendo más drásticas o más ligeras según los estudios técnicos. Veamos cómo se comporta la ciudadanía, veamos si es que seguimos siendo responsables y evitamos que las medidas se endurezcan entonces. Realmente lo que acabas de decir es una verdad muy grande, Gisela. La decisión, no la decisión, el destino de lo que suceda con el país en los próximos días, semanas y meses, más allá de toda la normativa que pueda aplicar las autoridades y más allá de todo el proceso que estemos implementando para tener un sistema de vacunación óptimo, está en la conciencia de los ciudadanos. Si es que la ciudadanía no se cuida, no usa mascarillas, no se dedica a hacer gran parte de su trabajo a través de medios virtuales, no evita salidas innecesarias, muy poco vamos a lograr. La conciencia ciudadana es la principal vacuna que tenemos para este virus y sin el apoyo de la ciudadanía no hay ley, no hay norma, ni hay autoridad que pueda solucionar el problema que estamos enfrentando. Caridad, le agradezco mucho por habernos acompañado. A ti, Gisela, un abrazo, mil gracias.